Buenos días. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en este primer seminario iberoamericano de psicopedagogía. Iniciamos con la primera conferencia del día de hoy. Nos acompaña el maestro Luis Equí Muñoz desde España. Él nos va a estar presentando la conferencia La desaparición del licenciado en psicopedagogía en Europa. El maestro Luis Equí tiene 22 años de experiencia docente en la Escuela Pública Española. Él es licenciado en psicopedagogía por la Universidad Castilla-La Mancha, en Cuenca. Ha ejercido su labor docente en distintas especialidades en las etapas de infantil, primaria y secundaria, volcándose en proyectos de integración psicosocial en el marco de la escuela pública. Por otro lado, acredita experiencia como director de cursos de formación destinados al profesorado, y su experiencia profesional pues es abundante. No voy a detenerme en cada uno de las funciones que ha ejercido, solamente a grandes rasgos su experiencia profesional, la relevancia de su presencia y sobre todo pues la gratitud que tenemos por contar con su compañía. Amigo Luis, adelante, tienes la palabra. Bienvenido, muchísimas gracias por tu colaboración. Pues muy buenos días, Rubén. Muy buenos días a todos los compañeros, ya sé, Mariana, María, Carla. Y antes de empezar, quiero no olvidarme de los formalismos, por los cuales estoy aquí. En primer lugar, desde mi centro, del Canal Haram, la directora, y desde el centro de profesores de la zona donde yo trabajo, en Extremadura, Cáceres, Camino Morisco, centro de profesores de Camino Morisco, sendos directores, me trasladan la felicitación por tal seminario que habéis hecho, que estáis realizando y os habéis aventurado a un proyecto de tal encargo. Por otro lado, agradecen que un docente de su zona esté con vosotros. Y yo, ahora ya habla Luis aquí en lo personal, un placer estar con vosotros, un placer volver a contactar con Rubén y dar los buenos días y las buenas tardes al pueblo iberoamericano. Me toca dirigirme a la universidad, me toca dirigirme a licenciados en psicopedagogía y yo tengo que hablar y decir que voy a hablar de la desaparición de psicopedagogía en Europa. Pues la verdad es que de antemano el tema puede parecer poco atractivo y un poco derrotista. Lo que molaría es decir, vamos a hablar hoy de la licenciatura de psicopedagogía, que es la licenciatura más maravillosa de Europa. No es el caso. Vamos a ir analizando qué es lo que ha pasado, vamos a ir analizando cómo fue cronológicamente los hechos y al día de hoy en qué ha quedado la licenciatura de psicopedagogía. Con permiso de ustedes voy a leer poco, me voy a poner las gafitas, ¿vale? Y voy a empezar leyendo un documento oficial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, donde se describe en qué situación quedó psicopedagogía y acto seguido empezará la ponencia. Comienzo. La extinción se inicia en el curso 2010-2011. Repito, esto es un documento oficial, ¿eh? La actual titulación de psicopedagogía que imparte la Facultad de Educación no se va a transformar en grado. Por tanto, no podrá haber trasvase de estudiantes de la licenciatura a grado como sucede en otras titulaciones de la facultad. Otras titulaciones se refiere a psicología o pedagogía, que estas sí tuvieron ese trato, esa transformación sí que ocurrió. Psicopedagogía, como dice la ponencia, desapareció. Una vez iniciado el proceso de extinción de esta titulación, 2010-2011, no podrán ser admitidos alumnos de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a este título. De acuerdo con el calendario de extinción de planes de estudios aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el curso 2011-2012, se tendrán las últimas convocatorias para estudiantes con asignaturas pendientes de complemento de formación y de primer curso. En el curso 2012-2013 se celebrarán las últimas convocatorias de estudiantes de segundo curso. En el 2013-2014 ya no habrá exámenes de asignatura de psicopedagogía, por lo que esa fecha de los estudios de esta titulación quedan totalmente extinguidos en la UNED. Vale, me quito las gafas. A partir de ahora yo voy a leer lo mismo que lean ustedes y con esto se hace una síntesis de lo que voy a hablar. La desaparición de la licenciatura de psicopedagogía.
La licenciatura de psicopedagogía se incluyó en el programa de estudios universitarios en España en el año 92. Los acuerdos comunitarios y la nueva configuración del espacio europeo de educación superior provoca la desaparición de la licenciatura y se transforma en un máster oficial de 1 año de duración. En la presente ponencia analizaremos los motivos, las causas y las consecuencias de esta transformación. Finalmente, reflexionaremos sobre la situación actual de la psicopedagogía en el marco europeo. Vale, antes de nada voy a hacer un breve repaso sobre lo que fue fue el concepto de psicopedagogía, pero no quiero hacer una revisión histórica, o sea, simplemente lo que quiero es que se entienda de dónde viene el concepto. A ver, que quiero mover la barra, así. ¿De dónde viene el concepto de psicopedagogía? Porque no es la suma de psicología más pedagogía. Entonces, a finales del siglo XIX se observa un importante crecimiento por la preocupación de la infancia y se retoman los estudios de autores como Comenius, su obra didáctica magna, o Rousseau, que relaciona el psiquismo con la educación en su tratado Emilio. Las teorías biologistas, unidas a la doctrina positivista, darán lugar a la llamada psicología experimental. Esto ya sí que es un punto a destacar, lo que será en adelante la psicología experimental. Escuelas e instituciones benéficas con alumnos desfavorecidos o con dificultades de aprendizaje contarán con maestros que abren las puertas a médicos, psicólogos que aportan nuevas técnicas e instrumentos de medida que cuantifican la edad mental o diagnósticos en salud mental. Los discursos positivistas y la psicología experimental dentro de la escuela aportarán nuevos estudios que entienden la educación como una ciencia. Vale. A ver, un momento, tengo problemas técnicos. A ver si Johnny, ¿por qué? Johnny, ¿puedes venir un momento? A ver esto, ¿por qué? O sea, no puedo pasar la página y ¿por qué? Yo creo que he solucionado, pero perdonad. Que estaba teniendo y me está diciendo aquí mi técnico que esos son los mensajes del chat que me están bloqueando. Perdonad mi ignorancia, ¿vale? Con el tema este de estar emitiendo en directo y llevar el chat a la vez, imposible. Vale. Seguimos con los términos de psicopedagogía en Europa y en España. El primero en utilizar este concepto en Italia fue Emilio Galli, que lo mencionaba en un texto en 1911. En España, en 1914 aparece el término de psicopedagogía en la obra de Francisca Rovira, en el documento Nuevo Tratado de la Sordera. Vean ustedes por qué lado a la psicopedagogía en estos primeros años. Nuevo Tratado de la Sordera en la ciudad de Barcelona, que Barcelona va a salir varias veces a lo largo de la ponencia. Y en 1914 Anselmo González publica la obra fundacional Diagnóstico de niños anormales. Fíjense, hoy en día la palabra anormal estaría fuera de contexto, sin embargo, en la época en la que nos referimos, estos eran los conceptos. Y ya aparece el término psicopedagogía. Entonces, cuando despectivamente se quiere decir psicopedagogía es la suma de psicología más pedagogía, bueno, eso y algo más. Fíjense ya los primeros años cuando se nombraba. Y ya con todo esto comenzamos lo que es la licenciatura de psicopedagogía en España, que nace acreditada por 2 leyes, que esto es inevitable tener que hablar de las leyes para los que nos escuchan desde España. Estas leyes les van a parecer muy evidentes, las conocen y está en su vocablo día a día. Para el pueblo latino pues va a ser un poco más abstracto, pero voy a intentar ser bastante legible. La Ley Orgánica de la Reforma Universitaria de 1983, que España venía pues de lo que es la dictadura franquista, hacía falta ya digamos, una reforma universitaria que abriera las puertas a la democracia y que abriera las puertas a una España que entrara en Europa. Y por otro lado, la LOSE, que es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que esta va a regular los sistemas no universitarios. Y entonces, con estas 2 leyes, la ley universitaria y la no universitaria de educación, es donde el papel de la licenciatura de psicopedagogía va a nacer. Bien, el diseño de la licenciatura fue encargado al Grupo King. Este Consejo de Universidades se creó para impulsar la reforma universitaria. Entonces, un Consejo de Universidades tenía que mover la nueva reforma, darle forma y ponerla en el día a día. Tengan ustedes en cuenta que cátedras, doctorados,
inmersos en determinadas universidades después de años, décadas, pues había en ocasiones estructuras bastante rígidas que era difícil impulsar esta nueva reforma. Entonces, con esa idea nace el Grupo 15, para que esta reforma universitaria sea real. Y el enfoque de este título es crear un perfil profesional que dé respuesta a la profunda estructuración de educación. Es decir, se va a crear la carrera, la licenciatura de psicopedagogía para que en los centros educativos no universitarios aparezca la figura del psicopedagogo. O sea que la verdad es que es muy, muy interesante. Esto quédense ustedes con la idea. Nace para que la nueva ley de educación tenga un perfil profesional dentro de los centros, o sea, dentro de los centros educativos, secundaria, primaria. Bien. Grupo 15 consulta con el nuevo proyecto de licenciatura. Y aquí ya empiezan a aparecer los primeros problemas. Profesores del área de psicología básica la descalifican, bueno, leo literalmente. Profesores del área de psicología básica, este título calificará profesionalmente para la realización de tareas propias del psicólogo escolar, con la consiguiente invasión de competencias profesionales. Consejo de Universidad de 1989. Es decir, ya empieza mal. Están diciendo que se les va a invadir las competencias profesionales. Y de hecho, hubo manifestaciones, paros en las universidades porque estaban en contra de esta nueva licenciatura. Y recuerdo yo un profesor en la licenciatura de psicopedagogía allí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, pero este profesor, yo creo que estuvo 1 o 2 años, no, tampoco puedo... daba práctico 1 y él se jactaba de que en el año 92 salían las manifestaciones en contra de la licenciatura de psicopedagogía, porque él era estudiante por entonces de psicología en la Autónoma de Madrid. Y para paradojas de la vida luego termina trabajando en la licenciatura de psicopedagogía. En esa licenciatura que usted se manifiesta en contra, luego trabaja. O sea, un poco paradójico, pero era la situación real. Y por otro lado, mira, ahora vamos con el rechazo de ¿quién? De los pedagogos, vaya hombre. El decanato de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad, perdonen la Complutense de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, los estudios de pedagogía en nuestra facultad cuentan con una antigua tradición de preparación especializada tanto en orientación como en educación especial. Parece oportuno proponer la sustitución de este título por el de licenciado en orientación educativa y licenciado en educación especial, que poseen contenidos mucho más claros, mayor funcionalidad y son más aptos para la captación profesional del pedagogo. Vale. Aquí en este caso, según parece ser, en aquella época, todo lo que tenía la palabra psico, la Facultad de Psicología se había apropiado, dígase, pues, psicoterapia, psicomotricidad, psicometría. Entonces, desde la Facultad de Pedagogía lo que no querían era una nomenclatura psicopedagogía que a corto plazo, a medio plazo, terminara absorbiendo la Facultad de Psicología. Era un poco, entre comillas, de temor a perder ese campo profesional. Pero que vamos, tampoco hizo mucha gracia. Y si ustedes se fijan, en 1989, la fecha que viene abajo de la pantalla, cuando la ley de educación se aprobó en el 90, o sea, todo esto viene antes de que salga la ley de educación. Están diciendo que esta licenciatura no tiene sentido cuando psicopedagogía nace para dar respuesta a esta reforma educativa. Es decir, si sale la ley, se ve el perfil profesional que requiere dicha reforma educativa, a lo mejor puede ser muy válida esta nueva titulación. Lo que ocurre es que ya estaba por ahí publicando, había borradores, proyectos de la ley, y entonces, digamos, de que antes de ser publicada ya la gente estaba manejando dicha ley y ya se posicionaron. Afortunadamente, luego no todos fueron contras. Y ahora vuelvo, antes he dicho... con Francisca Rovira, que nombré Barcelona, o en 1905, me resumo un poco a la historia, en 1905 en el Museo de Pedagogía había 2 apartados, pedagogía y psicología, que hay autores que dicen que ese es un enclave donde perfectamente se podía ver psicopedagogía vinculado. Pues bueno, en este caso la Universidad de Barcelona, históricamente, pues ahora Barcelona una vez más y lo que es la Universidad de las Islas Baleares, no estaban en contra, menos mal. Y ponían en relación a la propuesta del plan de estudios para cursar la licenciatura y posterior titulación de psicopedagogía, la Universidad Autónoma de Barcelona desea hacer patente su acuerdo con la propuesta de la Comisión, en lo que tiene
científicamente valiosa como alternativa imaginativa y de futuro por el beneficio para los futuros profesionales. Consejo de Universidades. Y vale, estas 3 diapositivas que he puesto antes, Fernández y Fernández, sí que destacan que en todas las críticas que hubo poco razonamiento científico teórico y planteamientos mucho más subjetivos. Entonces, Latinoamérica, que yo he podido leer el origen de las universidades de psicopedagogía, que nos sacáis unos años o unas décadas de ventaja en el concepto de psicopedagogía, y en algunos casos, puede ser el caso de Argentina, que estoy viendo a Mariana, sí que va vinculado a la Facultad de Psicología. En este caso, psicopedagogía debe entenderse que nace, entre comillas, por una necesidad y decir, vamos a hacer una reforma y esa reforma tiene que ser real. ¿Y cómo va a hacer esta reforma real? Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, generamos un perfil profesional que dé respuesta a lo que es la orientación profesional, la psicopedagogía. Bien, ahora ya, en 1992, con el Real Decreto 916, del 17 de julio, nace la licenciatura en psicopedagogía. Son referentes directos. Estudios universitarios de pedagogía, orientación educativa, profesional, terapéutica y educación profesional. La licenciatura de psicología, que ya lleva funcionando desde los años 60. Psicología escolar y psicología pedagógica. Bien, la evolución del sistema educativo que ya hemos nombrado. Estos son los 3 puntos de influencia más relevantes. Y luego, posteriormente, que esto ya sí que es relevante y esto ha venido para quedarse, ha habido leyes, reformas, licenciaturas que nacen, licenciaturas que se desmontan, pero en 1993 se crean los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que pueden ser generales, de atención temprana, pues dirigido a las edades más tempranas, y específicos. ¿Qué quiere decir específico? Pues a lo mejor una población de alumnos de altas capacidades o alumnos con autismo, que son más específicos y mucho más concretos. ¿Vale? Donde se recoge que la función primordial del psicopedagogo es apoyar y orientar la acción educativa, posibilitando criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evaluación de los procesos educativos. Toma ya. Y todo esto va a entrar en los centros educativos. Pues bien, aquí aparece la licenciatura de psicopedagogía en España, que he querido yo hacer una foto a un sobre de matrícula de la época, y entonces a lo mejor no ha quedado muy nítida, pero no he querido perder ese lado así romántico de cómo se planteaba. Pues bueno, me dirijo ahora a los alumnos, ¿no?, de psicopedagogía que me estén viendo. ¿Quién podía acceder a psicopedagogía? No había primero de psicopedagogía, segundo de psicopedagogía, tercero. Era una carrera, lo que se llamaba de segundo ciclo. Es decir, como pueden ver ustedes a la izquierda de la diapositiva, pone título de maestro, luego título de educación social, primer ciclo de pedagogía y primer ciclo de psicología. Es decir, me voy al caso de psicología y pedagogía. Son 5 años de carrera. Cuando yo llevo 3 años es el primer ciclo. Cuando acabo la carrera es el segundo ciclo. Pues yo en el primer ciclo, terminado el primer ciclo, me podía cambiar de carrera y me podía ir a psicopedagogía. O el caso de maestro. Yo en concreto yo entré por la titulación de maestro en educación especial o maestro de pedagogía terapéutica, como pasó a llamarse años posteriores. Vale, título de maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada alumno, dependiendo de la carrera que haya entrado, tenía que hacer una serie de asignaturas, lo que se llamaba así, coloquialmente, vulgarmente, se llamaba como curso puente. Entonces tú hacías unas asignaturas dependiendo de dónde vinieras. Por ejemplo, si nos vamos a la pedagogía, pues como pueden ver, viene psicología social, psicología de la personalidad. Claro, tienen a lo mejor más carencia de carga de créditos de psicología. Si nos vamos a psicología, pues nos viene didáctica general, organización escolar, vienen pues más carentes de lo que es la organización de un centro educativo. Aquí ya pueden ustedes valorar cuál es la idea y la formación de lo que es psicopedagogía. En cierto modo, una carrera de segundo grado que ayudaba a especializarse en, ¿qué hemos dicho?, en los centros educativos, que hoy en día se han abierto más parcelas, más oportunidades, se quieren extinguir, pero en origen iba muy, muy, muy vinculada para los centros educativos. Y yo no voy a ser polémico, no voy a mostrarme políticamente mis ideales, esto es una ponencia, yo quiero hacer las cosas bien y quiero transmitir hechos objetivos. Pero sí que debo reconocer que Rubén en la presentación dice,
20, 22 años trabajando en la escuela pública, soy defensor de la escuela pública, soy defensor de la universidad pública. Y muchas veces, cuando lo público no llega, aparecen asociaciones porque lo público no llega y eso tiene gran mérito. Pero hay otras universidades o otros centros de formación privados que encarecen y la escuela pública tiene su labor integradora, su labor de compensar desigualdades y mi postura, si en algún momento se me escapa algún lapsus y dejo caer mi parecer, ya antes de nada lo dejo claro, defensor de la escuela pública y universidad pública. Vale. Con todo esto, ¿qué ocurre? Que la carrera va funcionando. Año 92 hemos dicho, y va funcionando, van saliendo licenciados, se van incorporando mediante el concurso oposición. En España, para entrar en un colegio o un instituto hay que hacer una oposición. Entonces, a raíz de la nota, puedes sacar plaza y ya eres del cuerpo de funcionarios o aprobar, pero que no te llegue para sacar plaza y te van llamando para hacer sustituciones. Es un sistema que es como funciona. Pero luego de buenas a primeras apareció el acuerdo de Bolonia, que esto ya es otro contexto. El acuerdo de Bolonia viene plan Bolonia, como ustedes lo ven, es lo mismo, acuerdo, plan. Es la estructura nueva de la universidad que va a haber en el marco europeo. Aquí me están viendo personas de Latinoamérica. Yo no sé si habrá personas que tengan intención de pasar 1 año, 2 años, de hacer alguna titulación en Europa o incluso de irse a trabajar. El caso del profe Rubén, el doctor Rubén, yo tuve ocasión de conocerlo en España y a partir de eso hemos seguido en contacto durante años hasta el día de hoy. Pues bien, voy a describir ahora lo que es el marco Bolonia, lo que es la Universidad Europea. Y luego veremos cómo nos afectó a psicopedagogía, que es lo que nos interesa. Bien, acuerdo voluntario de 29 países europeos para reformar el sistema educativo universitario europeo suscrito el 19 de junio del 99, cuyos objetivos son, vamos con los objetivos, fomentar la movilidad entre estudiantes, docentes y personal de investigación, mejorar la calidad de la enseñanza y favorecer la diversidad y competitividad, hacer homogéneos los estudios superiores en Europa. Esto es muy sencillo de entender. Si estamos hablando de una Europa donde no hay pasaporte, el pasaporte, yo con mi documento nacional de identidad puedo viajar a Italia, a Alemania, a Grecia, no me van a pedir pasaporte, no hay fronteras, pues claro, había que dar esa movilidad. Si tú puedes trabajar en cualquier país de Europa, luego, ¿cómo es que no se corresponden los títulos universitarios? ¿O cómo no se corresponde la formación? Pero una cosa que hay que quedar clara respecto a Europa y respecto a Bolonia, que son acuerdos voluntarios. El concepto de Europa, ustedes que están en Latinoamérica, el concepto de Europa, si una reforma europea, dígase, por ejemplo, riesgos laborales, todo el mundo tiene que hacer formación en riesgos laborales y eso es obligatorio, o en política medioambiental, sale una normativa que es obligatoria, sin embargo en educación se mete mucho dinero, mucha inversión, pero va más desde un punto de vista, como decirlo, del asesoramiento, de la gestión, de la información, de compartir lo que hacen otros sistemas educativos, pero no impone, que a lo mejor eso puede ser un error o eso puede ser un beneficio. Del mismo modo que en Europa se ha conseguido una unificación en determinados aspectos, en otros, por ejemplo, con la educación, es, digamos, de alguna manera como sugerir. Vale. El Plan Bolonia aparecieron nuevos conceptos y han aparecido para quedarse. En primer lugar, espacio europeo de educación superior, es lo que hemos dicho. Si mis hijos, cuando crezcan dentro de 20 años con su DNI, podrán moverse por toda Europa, podrán estudiar en 1, en 2 o en 3 universidades y tendrán la posibilidad de todo esto, pues que tenga esté homologado. Por otro lado, el sistema europeo de transferencia de créditos, los ECTS, que esto Rubén, el profesor Rubén, cuando estuvo en España en psicopedagogía en el 2007, las asignaturas que cursó ya estaban con los créditos ECTS. Por otro lado, el suplemento europeo al título, el SET. Eso es cuando hay un título oficial, luego viene una descripción en 2 lenguas comunitarias, por ejemplo, en la Universidad Española, pues vendrá la titulación descrito en español, en inglés, donde se describe el temario que se ha trabajado, las horas que se han trabajado, etc. En España, ¿cómo nos afecta? Desaparecen las diplomaturas y desaparecen las licenciaturas. Es decir,
el título de la ponencia es ¿Desaparece el licenciado en psicopedagogía? Bueno, en verdad es que en Europa han desaparecido todas las licenciaturas. Lo que pasa es que de la licenciatura de 5 años se ha pasado al grado. Diplomatura serán 3 años, licenciatura 5 años. Ahora todas las titulaciones universitarias de grado se quedan en 4 años. Bien, medidas. Hemos dicho los objetivos del Acuerdo de Bolonia, el Plan Bolonia. Pues bien, ahora esos objetivos van acompañados de unas medidas. ¿Cuáles son? Establecimiento de un sistema de enseñanza estructurado en 3 ciclos. Grado, máster y doctorado. El máster viene a ser un símil a lo que en México llamáis posgrado, ¿vale? Que incluso en algunos sitios, en algunas páginas web lo titulan como posgrado. Yo creo que es para abrir mercado en esos estudiantes latinos que puedan. Entonces, es fácil de entender máster o posgrado, es fácil de entender por la nomenclatura que manejamos en los distintos países. Establecimiento de un sistema de créditos común, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Es un sistema de calificaciones homogéneo en toda la Unión Europea. Y este sistema lo que hace es un sistema mucho más práctico. Se acabaron las clases magistrales, donde el maestro, profesor, docente, enseñante se pone a hablar y el alumno toma nota y luego hace un examen. Aquí la práctica, la participación del alumno e incluso la tutorización, que los propios alumnos se gestionen y sean ellos los que den las clases. Por otro lado, eliminación de obstáculos para la circulación de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo. El fomento de los programas de movilidad y de los planes de formación conjuntos y cambio de metodología docente, lo que hemos dicho. Hoy, quien dice que los créditos ECTS costó más al profesorado que al alumnado. La verdad es que la filosofía del crédito ECTS es bastante razonable. Vale, continuamos. Bueno, ahí abajo, que no sé si se ve, aparece una página web, que lo voy a decir, estas medidas las he extraído de esa página web, www.ees.es, ¿vale? Que es de Espacio Europeo de Español, y ahí viene, que quiera consultar, se vea en la curiosidad o la necesidad, pues que vienen todas las titulaciones de grado, posgrado, es un buscador que va por ciudades, que se ven los programas. La verdad que es bastante interesante para el estudiante y para hacerse una idea de cómo es el sistema europeo y cómo es el sistema español. Vale. El Ministerio de Educación crea la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y la Acreditación. Este organismo es responsable de regular la nueva conversión de la universidad al espacio europeo. La licenciatura de Pedagogía se convierte en grado de Pedagogía. La licenciatura de Psicología se convierte en grado de Psicología. Psicopedagogía, pues vamos a ver. Plan Bolonia, primer nivel, grado. Psicopedagogía ya no tiene grado. Por eso es lo que Rubén me insistió en la ponencia. Desaparición del licenciado en psicopedagogía. Si en España hubiera quedado grado de psicopedagogía, esta ponencia no tendría sentido. Segundo nivel, posgrado o máster en psicopedagogía. Esto sí nos han dado un posgrado, un máster oficial, eso es oficial, de 1 año. Y el tercer nivel, que es el doctorado. Vale. Coordinados por la ANECA, se crean grupos de trabajo desde las universidades para poder homologar los antiguos estudios en el marco actual europeo. Se denominó el proyecto TANI. El resultado genera 2 redes de trabajo de formación del profesorado. Por un lado está la red de educación, pedagogía, psicopedagogía, educación social, y por otro lado la red de magisterio. Es una red que hace las escuelas de magisterio tradicionales, que disfruta de buena salud, es una escuela potente con alumnado y que va sacando titulados constantemente y se van colocando en lo que son las escuelas, los colegios del sistema educativo español. Bien, entonces, ¿cómo justifica ANECA? Pues ANECA justifica la desaparición del grado de psicopedagogía, pues desde su origen vino a ocupar ámbitos de actuación que ya estaban ocupados por pedagogos y psicólogos. Tiene toda la razón del mundo la ANECA. Justifica que ya estaba ocupando ámbitos de actuación y que ya ocupaban los psicólogos y los pedagogos, pero lo que la ANECA nos dice que desde las universidades, tanto de pedagogía como de psicología, no existía ese perfil profesional del psicopedagogo del centro escolar. Sin embargo, psicopedagogía sí tenía ese perfil. Claro, una carrera de segundo ciclo es más fácil de quitar que una carrera
que es de primer y segundo ciclo, y sobre todo la tradición, pedagogía, psicología, son carreras de los años 60, 70, y como hemos dicho, psicopedagogía del año 92. Entonces, pues considero que es una de esas carreras que había que eliminar, pues de las más fáciles fue psicopedagogía. También ocurrió en otras carreras, podría ser como medio ambiente y tal, pero que no viene al caso. Nosotros nos centramos en la nuestra psicopedagogía. Vale. Preguntas que surgieron en el momento. Estas preguntas que surgieron en el momento al día de hoy se pueden responder perfectísimamente. ¿Qué ocurrirá con los más de 13.000 licenciados en España? Pues fíjense ustedes, desde el año 92, que se aprueba la carrera, hasta el año 2010, 2011, que ya se dejan de matricular 13.000 licenciados, pues bueno, la verdad es que la cosa, no, digamos que había movimiento de matrículas en estas facultades. ¿Cómo afectará a las 49 facultades de psicopedagogía que hay en España? Había 49 facultades que algunas estaban asociadas a facultades de psicopedagogía con pedagogía, con psicología, otras que solo estaba la facultad de psicopedagogía, dependiendo. ¿Y qué ocurrirá con el profesorado de dichas facultades? Pues bueno, psicopedagogía desapareció, como hemos dicho. El profesorado, pues hubo profesorado que se jubiló, profesorado que se pasó a ciencia de la educación, se pasó a magisterio, a psicología, pedagogía. Hubo esa posibilidad de recolocarse, aunque luego veremos cuando veamos los pros y las contras del plan Bolonia, que en España se perdió mucho personal en las universidades. Vale, ¿cómo era psicopedagogía antes de Bolonia? Pues hemos dicho 2 cursos del segundo ciclo, 140 créditos. Se accedía desde psicología, pedagogía, educación social y magisterio, y contaba con 2 itinerarios, psicología escolar y psicología social y laboral. ¿Vale? Lo más normal, lo que más titulaba la gente era la psicología escolar, sobre todo los que venían de magisterio, porque como tenían muy claro que iban a hacer concurso oposición, o sea, la prueba para ser orientadores en los centros educativos, ¿no? Lo que se llama concurso oposición de enseñanza secundaria o enseñanza primaria. Vale, y al día de hoy, psicopedagogía en el marco europeo es un máster de 60 créditos. En México, a ver, México funciona por semestre, 8 semestres. Es la licenciatura. Una licenciatura en México son 8 semestres. Aquí son 4 años, que viene a ser lo mismo. O sea, que aunque se denomine de distinta manera, viene a ser lo mismo. Pues bueno, el grado de pedagogía, 4 añitos, como hemos dicho, psicología, 4 añitos, y luego pueden hacer un máster oficial de 60 horas. En España tenemos los máster o posgrados, como decís en México, oficiales o propios o no homologados, que son los oficiales, a ver, suelen ser un poco caros. No tengo luego, si por el chat me ponéis que diga los precios, yo miré de las universidades así más importantes y giran en torno a los 3.000 euros por curso. Por otro lado, los precios son altos, pero escribe la diapositiva, puede facilitar salidas profesionales, ¿no? El licenciado en psicopedagogía tendrá la titulación equivalente a grado más máster. ¿Vale? Esto quiere decir que el licenciado de psicopedagogía ha desaparecido, pero la INECA hace un estudio, está datado en el 2015, donde equipara las horas que hace un psicopedagogo con las horas que hace al día de hoy un grado en psicología en pedagogía más el máster, es lo mismo que la antigua licenciatura. En España perfectamente se puede trabajar, si tú terminas el grado y tienes suerte y trabajas, o sea, encuentras trabajo, no hay problema. Pero ¿qué ocurre? Que en la cultura popular está, el licenciado eran 5 años, el grado son 4, entonces que en cierto modo obligan al estudiante a sacarse un máster o un posgrado. Bueno, a ver, perdonad que vea cómo voy de ahora. Vale. ¿Es recomendable sacarse un máster? Sí, lo que pasa es que también es caro. Vale, los pros y los contras del plan Bolonia. Vamos a explicar un poco Bolonia cómo afectó en España. En 4 años se perdió de financiación directa 1.000 millones de euros en financiación directa a las universidades. Y eso en 4 años es una barbaridad. Y luego, por otro lado, se perdieron 10.000 puestos de trabajo entre profesores, personal administrativo, personal de investigación. Pero claro, también parece ser que en España sobraban
que en España sobraban titulaciones y entonces el plan Bolonia lo que intentó quitar fue esas carreras con menor titulación y menor perfil profesional, es decir, que tuvieran menos salidas en el mercado profesional, se supone. Luego la realidad habría que valorarla. La Agencia Nacional lo intentó hacerlo de esa manera. Dos pros, pues favorece la movilidad, genera una cultura común, mejora la competencia lingüística, favorece la inclusión. Contras, pues estas contras que se están viendo ya al día de hoy, 10 años después de Bolonia. A diferencia de otras reformas, los alumnos no han tenido ni voz ni voto. Los nuevos niveles recomiendan al alumno estudiar un máster, lo que dejará fuera a los alumnos con menor poder adquisitivo. Es decir, si tú no puedes empezar a trabajar y tienes que pagarte otro año más de universidad, que son caros, vivir en la ciudad donde se está haciendo el máster, pues es evidente que habrá personas que no se lo puedan permitir, porque el sistema de becas, como hemos dicho, de ayudas directas, se redujo una barbaridad. Por otro lado, prevalece la importancia del mercado laboral frente a la formación y desarrollo del alumno. ¿Esto qué quieren decir? Que hay corrientes, sobre todo de asociaciones de alumnos, que es que se ha hecho una universidad, en cierto modo, a la carta para las grandes empresas y a lo mejor áreas o asignaturas como puedan ser con carácter humanístico de formación de la persona. A lo mejor no tiene esa formación directa con el empleo, pero sí que favorece el desarrollo pleno de la persona, pues se deja en un segundo grado, ¿vale? Y luego, pues nada, lo que hemos dicho, que los créditos ECTS te impiden, tú tienes que ir a clase, hay una práctica, no puedes decir esa combinación que ha habido durante décadas en España de estudiantes que se costeaban los estudios trabajando, ahora no va a poder ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo que asistir a una práctica, no puedo estar trabajando y luego acceder al examen final. La nueva manera de ver las cosas evidentemente favorece al que tenga un poder adquisitivo y se pueda pagar matrículas y puede estar años en residencias universitarias, etc. Vale. Estudios sobre psicopedagogía en la desaparición. Aquí Rubén, el profesor Rubén me ha dicho, hombre, ¿me has pedido permiso para estas fotos? Pues bueno, aquí Rubén, el doctor Rubén, que hubo un tiempo en que fue un joven estudiante, pues aquí está en España dando clases concretamente en un centro donde yo trabajaba. Pues vamos a ver qué es lo que se ha hablado, qué es lo que se ha escrito, qué es lo que se ha dicho sobre la desaparición de psicopedagogía. Se ha dicho, ya os lo digo, muy poquito. Debe ser que no interesa y encima hay conceptos que la gente, pues estudiantes de psicopedagogía con los que yo he hablado para preparar esta ponencia, no lo tenían claro. Y entonces vamos a ver los estudios, qué es lo que nos dicen. Vale, en primer lugar, el estudio que más me ha llamado la atención y recomiendo a los estudiantes, a toda persona que haya estudiado la licenciatura en psicopedagogía en España, se lo recomiendo, simplemente para tener un referente de lo que han sido sus estudios universitarios. Y yo me he basado en estas diapositivas, lo he nombrado en varias diapositivas, ¿vale? El autor. Construcción y derribo de un perfil profesional en España. El caso de psicopedagogía y la convergencia europea, Juan Fernández Sierra y Susana Fernández Larragueta. Bien, este artículo es imprescindible, como digo, para todo licenciado en pedagogía en España. Disfruta de una fuerte base normativa y documental, rompe muchos mitos sobre el origen y el desarrollo de la licenciatura. Los autores permiten que el lector pueda sacar sus propias conclusiones sobre el trato recibido dentro de la familia universitaria de esta carrera, así como de su perfil profesional. La verdad es que este artículo deja mucha base teórica, normativa, no entra en polémica y deja cosas muy, muy claras, incluso mitos que yo como estudiante, en cierto modo, me tenían engañado. O sea, psicopedagogía desapareció como desapareció y posiblemente podía ser una carrera que hubiera tenido larga duración si se hubiera planteado de otra manera. Vale, por otro lado, esto me llama la atención, ¿no? De nombrar grandes autores y tal, pues esto es psicopedagogía, la desaparición de una carrera. No puedo nombrar ni un depósito legal, ni una revista, porque es unos estudiantes que lo hicieron en su momento y en la Universidad de Cádiz pues lo he recogido y oye, pues me ha parecido interesante nombrarlos. ¿Qué hacían estos estudiantes? Jesús David Gutiérrez y Jesús Río cogieron un estudio
y preguntaron a alumnos, a profesores, qué pensaban de la desaparición de la licenciatura, y había profesores que decían, pero es que va a desaparecer, pues no está claro, ¿no? Pero son todos rumores. Los alumnos, había algunos que no les preocupaba porque ellos lo que iban a hacer era opositar y pues tampoco les iba a afectar mucho. Otros decían, pero ya ha salido que esto desaparece. Entonces, según se da a entender, desde las propias facultades en ese momento, el profesorado y el alumnado no eran conscientes de que 1, 2, 3, esta carrera desaparece. Interesante, y ya digo, nos quedamos con el grado de unos alumnos de la facultad que, a mi parecer, hacen las cosas muy bien. Por otro lado, esto ha sido me lo encontré de casualidad, ¿vale? De la misma autora que los anteriores, la formación inicial en la historia profesional de los psicopedagogos noveles de institutos de educación secundaria. Permítanme que mire la hora, vale. Este artículo es que es una monada, tengo errores aquí, pongo con 16 licenciados en sí, son con 17 alumnos, pero bueno, pequeño matiz. Un estudio muy, muy bonito donde habla de cómo son los orientadores, o sea, los psicopedagogos que entran en los institutos, en los colegios, en concreto en secundaria, y cómo afecta dependiendo si son licenciados en psicología, en pedagogía o en psicopedagogía. Y la verdad es que es súper relevante las aportaciones que hace. A lo mejor habla que psicología, los profesores de psicología que entran como orientadores en su carrera no aprendieron nada respecto a lo que era el funcionamiento del centro, respecto a la normativa que nos rige. En pedagogía hablan como que es de otra realidad. Lo que hemos estudiado en la carrera pues no se corresponde con el día a día de lo que estamos trabajando. Y el psicopedagogo resulta que en cierto modo ya se genera ese perfil de programar, de innovar, conoce la legislación y la normativa vigente, y como que está ya en su subconsciente está lo de hacer las oposiciones para la educación secundaria. Detalles que se ven es que cuando un estudiante entra en un centro de orientación profesional, entra como orientador, lo que más información le ha dado ha sido el temario de la oposición y la legislación vigente, pero no los estudios universitarios, eso sí, exceptuando psicopedagogía. Entonces, psicopedagogía, el licenciado en psicopedagogía, su formación universitaria, más la preparación de la oposición, más la labor profesional. Luego, otra cosa que destaca esta autora es que, por ejemplo, hablemos de matemáticas, historia, filosofía. Cuando un profesor nuevo entra en un instituto, lo normal es que haya un departamento, y en ese departamento puede haber cuatro de matemáticas, 5 matemáticas y un jefe de departamento. ¿Qué ocurre en los equipos de orientación psicopedagógica? Que solo hay uno, es decir, yo entro, soy nuevo, soy novel, y encima soy el director el jefe de departamento. Es decir, no va a haber 3, 4 especialistas en mi departamento que me vayan a explicar la tradición del centro, cómo se hacen las cosas en el día a día, cómo funciona el centro. El psicopedagogo, él solito, va a tener que ponerse al día. A lo mejor llega un licenciado en filosofía, aprueba la oposición y resulta que 4 compañeros le explican perfectísimamente cómo funcionan, cómo se distribuyen los grupos, etcétera, etcétera. Vale. Esto, los estudios que digo sobre la desaparición de psicopedagogía, no hay muchos, debe ser que no interesa, y para mi parecer se cerró por la puerta de atrás. Vale, quiero ser súper serio y no quiero robar ni un minuto a Mariana y cumplir con las normas de tiempo. Vale, seguimos. Bien, reflexiones finales y preguntas sobre la exposición. Aquí me vais a permitir una ligereza, ¿vale? He cogido la Universidad de Barcelona otra vez, la Autónoma de Barcelona. Bueno, según el informe sobre universidad y trabajo de Cataluña 2011, la inserción laboral de los titulados en psicopedagogía en la promoción 2007 fue de un 100% y se dirigió principalmente a 3 áreas de actividad. Administración pública, un 6,25%. Educación e investigación, 75%. Sanidad, un 15,63%. Sanidad, no sé si se refiere a aulas hospitalarias pero bueno. Vale, el doctor Rubén, profesor Rubén, 2007, esta fecha no es casualidad, ¿vale? Es cuando tú estuviste en España, creo recordar, Rubén, que hiciste un viaje con las compañeras de Polonia
hicisteis un viaje a Barcelona, a la Sagrada Familia. Pues bien, cuando tú estabas en Cuenca, cuando tú estabas en España, en la Universidad de Castilla-La Mancha, cursando estas áreas, estaban conviviendo allí con los estudiantes de otros países europeos, esa promoción que estudié en la Universidad de Cataluña, en el 2007, el 100% encontró trabajo, y del cual el 75% una educación e investigación. Entonces, si la NECA, uno de los deberes, de los fundamentos que tuvo para eliminar esas carreras, que posiblemente sea verdad que en España existía duplicidad de titulaciones o un exceso de titulaciones que tenían escasa matriculación, si todo la NECA, en uno de sus principios básicos es quitar esas carreras con bajo perfil profesional, con baja matrícula, si psicopedagogía tenía buena matrícula, y en el 2007 el 100% de los licenciados en psicopedagogía encuentran trabajo de psicopedagogo, pocas carreras en España pueden presumir de tener esa matrícula y de tener esa salida directa en el campo profesional. Entonces ahí queda la reflexión. ¿Realmente es un híbrido entre la psicología o la pedagogía? No entremos en el error de psicología contra pedagogía. Bueno, pues si quieren hacer esas batallas o esos juegos etimológicos no corresponde. Psicopedagogía, yo espero haber dejado claro, espero que ustedes hayan entendido, que psicopedagogía nace para crear un perfil de orientador, es decir, en los centros, qué es lo que buscaban, qué es lo que pretendían, qué es lo que querían. Un perfil de orientador que fuera capaz de evaluar, que fuera capaz de proyectar, que fuera capaz de detectar las necesidades, que fuera capaz de gestionar una innovación en el caso de que fuera necesario. Una figura de orientación que el problema, aunque las leyes han sido buenas, bajo el papel luego no se han aplicado. Hay autores que se destacan en la bibliografía, vienen como tal, ¿no? En la bibliografía de las diapositivas, que hablan pues que las comunidades autónomas luego han aplicado la ley que marca el Estado, luego cada comunidad autónoma lo ha hecho de una manera. Entonces nos podemos encontrar en España, las personas que han trabajado conmigo durante décadas en Castilla-La Mancha, pues el orientador, la figura del orientador en primaria, en secundaria estaba en los centros. ¿Qué ocurría luego después? Que me cambié por motivos familiares a Extremadura. Pues resulta que en secundaria el orientador está en los centros, pero en primaria no. O sea, es un agente externo. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, cerraron los centros de profesores y recursos. En Extremadura, que es donde estoy ahora, siguen vigentes. Entonces, opinión personal, esto ya me estoy basando y argumentando en leyes, en normativa, en informes, pues ahora en este caso esto ya es lo que yo pienso. La orientación profesional debe estar en los centros y el orientador debe ser una persona que conviva en el centro. Pero esto es ya una opinión personal. Andalucía, Castilla-La Mancha están dentro, luego otras comunidades autónomas pues están fuera, dígase Cataluña, por ejemplo, en Extremadura, donde yo estoy, el orientador está en secundaria, está el departamento. En Extremadura, en primaria ya no. Cataluña son agentes externos. Entonces, se pide el asesoramiento y tal, pero son externos al centro, que para mí, en una consideración, es un error. Vale. Pues no sé, a ver, aquí creo que me he saltado. Sí, pues no sé por qué. Vale, pues me he saltado. Hay alguna diapositiva que me he saltado bueno, sí, sobre los modelos de orientación. La figura de psicopedagogía solo estaba en España. Y los modelos de orientación educativa en países de Europa, dígase Irlanda, dígase Francia, dígase Finlandia. Vale, pues dependiendo, en estos países, basándome en documentos del Eurodice, se escribe Eurodice, el Eurodice hace informes sobre los sistemas educativos y lo que decimos de la política, comunitaria que asesora. Entonces tú puedes hacer esos informes. Si buscáis en el Eurodice España, os pueden enviar el boletín mensual, su boletín mensual, pues, donde se hacen monográficos, donde se analizan y valoran, se hacen estadísticas sobre sistemas educativos de distintos países, etcétera, etcétera. Vale, me dejo cosas en el aire, pero ya son -10,
si me queréis comentar cualquier cosa, alguna pregunta, y a Mariana no robarle ni un minuto. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Luis. Pues hay algunos comentarios que tenemos desde Facebook, pero Iván nos hizo el favor de anotarlos en el chat. Vienen desde Albacete, si no me equivoco. Dice, soy orientadora de enseñanza secundaria en un pueblecito de la ciudad de Albacete. Esta es en Castilla-La Mancha. Mi formación es licenciatura de Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad de Valencia en 1992. Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del profesor Luis Equí, con quien he tenido el placer de trabajar en la etapa de primaria en la provincia de Cuenca hace unos años. Admiro su profesionalidad y brillantez como psicopedagogo y maestro. Me siento muy orgullosa de estar escuchando su ponencia desde España. Mil felicitaciones. Y continúan. Perdona, Luis. Hace algunos comentarios donde te da la razón sobre esta aparente disputa, en algunos lados más álgida que otras, entre psicólogos y pedagogos, y ahí queda el comentario. Realmente no hay una pregunta concreta, ¿no? Abona lo que tú has comentado, y ahí tienes la oportunidad de leerlo aquí en el chat. Y hay otra pregunta por parte de la doctora Castillo. No sé si quiera verbalizar a usted, doctora, directamente, o gusta que la lea yo. Sí, está bien, doctor. Muy bien, pues primeramente felicitarlo por su brillante exposición. Me parece muy pertinente la revisión histórica, política e ideológica que elabora de la carrera en asesoría psicopedagógica, y también sobre cómo ha sido marginalizada la profesión del asesor psicopedagógico. Y bueno, más allá de estos diagnósticos o radiografías, me gustaría preguntarle si existen algunas posibilidades a futuro de reactivar las carreras de asesoría psicopedagógica en el contexto español y en el contexto europeo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Carla. A ver, cuando hicimos una prueba técnica, una prueba de sonido y tal, con el doctor Zavala y tal, hablamos de determinadas cuestiones, y yo dije algo así como que psicología había ganado la partida, pero no despectivamente a psicología, porque por allí a mí no me van a pillar. O sea, la psicología hace una labor brillante y los pedagogos hacen una labor brillante, y son profesiones que favorecen la convivencia social. ¿Qué ocurre? Que psicopedagogía, digamos que fue lo más fácil de quitar. Entonces, hoy en día la psicología y la pedagogía son psicopedagogos. Y es súper curioso porque la normativa española habla de evaluación psicopedagógica, informe psicopedagógico en los centros educativos. Y, por ejemplo, esto es una anécdota para que ustedes me entiendan, y sobre todo los estudiantes me entiendan. Yo soy docente y cojo a un niño, y porque me apetece o me da la gana, me lo saco del aula y le enseño matemáticas. Y llega el inspector y dice, pero ¿y usted cómo ha sacado a este niño de su grupo aula? Usted no puede sacar a este niño. Entonces dice, no, perdone usted, es que tiene un informe psicopedagógico, tiene una evaluación psicopedagógica, y en su horario, tantos días a la semana sale, sí, perfecto. O sea, la función de psicopedagogía, el informe psicopedagógico, la evaluación psicopedagógica está en la nomenclatura, en el día a día. Y tú seas psicólogo o seas pedagogo, vas a tener que hacer un informe psicopedagógico o una evaluación psicopedagógica. Y todos los docentes van a tener que trabajar con esa herramienta, es la herramienta de trabajo. Pero lo que es el concepto de psicopedagogo ha desaparecido. A ver, también es poco tiempo para hablar de temas tan densos y tan pesados. Pero en España el concepto de psicopedagogo, o sea, de orientador profesional, es más parecido al concepto. Si coges el perfil profesional de un pedagogo o un psicopedagogo en Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de México, es mucho más parecido que, perdónenme el concepto de counselor, ¿no?, que tienen los anglosajones. Nuestro concepto, ¿vale?, de psicopedagogo es más parecido al de Latinoamérica, pero va a seguir ese perfil profesional, el que ustedes tienen. El perfil psicopedagogía está muy claro, el perfil de orientador profesional, pero van a ser o psicólogos
o pedagogos. Y por otro lado, cuando yo dije que la partida de la carrera del psicólogo es porque en la cultura popular, cuando una persona dice, pues mi hija está estudiando psicología, y las vecinas y las abuelas dicen, uy, qué bien, está estudiando psicología, pero si esta madre dice, mi hija está estudiando pedagogía y está sacando muy buenas notas, y le dicen, uy, ¿y eso qué es? Y ya tiene que explicar, no, pues los primeros años que trabaja mucho con niños, tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la psicología social, la psicología cognitiva, la psicología en todos los ámbitos ha entrado. Y la pedagogía, ¿por qué no? Y es que cuando lees tratados de pedagogía, tienen esa literatura pedagógica es tan maravillosa para entrar en los aulas, y la psicología también. Pero ¿por qué nos quieren enfrentar unos con otros? Y el papel de psicopedagogo, yo ya, que tengo unos años, por otro lado, ha desaparecido psicopedagogía, respondiendo a la doctora, ha desaparecido psicopedagogía, pero la ANECA, la agencia, nos deja en muy, muy buena postura. Es decir, cuando se jubilen los psicopedagogos, se acabó. Ya no va a haber psicopedagogos licenciados en psicopedagogía, pero al día de hoy nos han homologado. Tenemos la misma titulación que el grado de psicología y que el máster de psicopedagogía. Es decir, mi licenciatura equivale a un grado más un máster. Y cuando el documento del 2005 que recoge las diapositivas lo redacta, la ANECA es que es muy precisa a la hora de redactar y se ve muy, muy claro. Entonces, con esto espero haber respondido. Esto es una anécdota. Cuando se hace una ponencia, lo que no hay que perder es un minuto en hablar de uno mismo. Pues yo esto, pues yo lo otro, porque es perder el tiempo. Pero permítame una anécdota y a ver si con esto se quitan. Yo cuando terminé educación especial, un saludo a mis compañeros de educación especial, audición y lenguaje, grado de primaria, educación física, soy licenciado en psicopedagogía con mucho orgullo, pues cuando apareció el grado de Bolonia, ¿sabe usted, doctora? Me faltan 4 asignaturas, si yo digo, venga, voy a hacerme psicólogo, 4 asignaturas para que me den el grado de psicología. Y me decía un doctor en psicología, dice, pero ¿qué ganas tienes tú de perder dinero? Pero si eres licenciado en psicopedagogía, ¿para qué te vas a sacar? O sea, que a mí me separan del grado oficial de psicología 4 asignaturas. Y yo digo, pues ¿dónde está la polémica? ¿Tan diferentes somos? Si luego en la labor un profesional día a día, que sea licenciado en psicología, en pedagogía, psicopedagogía, el orientador profesional va a tener que desempeñar ese perfil que está muy delimitado en la normativa. Perdona, Luis. Sí, Luis, perdón, sí. Hermano, perdona. El tiempo. Nos está llegando también una pregunta en Facebook sobre la descolonización de la psicopedagogía. No va a haber tiempo para pasártela en este momento. También hay varios comentarios de los colegas aquí presentes en Zoom sobre lo ilustrativo que resulta tu exposición y sobre cómo lamentamos que esté sucediendo eso. Y hay que hacer una distinción. Si bien desaparece la licenciatura, eso no significa que la disciplina como un área del conocimiento humano haya desaparecido, ¿cierto? Entonces hay que tener esa distinción muy clara y decirte que si nos permites, vamos a cerrar tu intervención. Mañana tendremos tiempo de que agudes un poco más, tanto en la mesa redonda como en la sesión de cierre, porque la sesión de cierre está hecha precisamente para eso, para esos detallitos que quedaron en el aire, podamos ponerlo sobre la mesa en la medida de lo posible. Te agradezco mucho, Luis. Continúas con nosotros, espero. Un aplauso de parte de todos. Muchísimas gracias. Cerramos esta conferencia. 10 segundos, perdona, 10 segundos, lo siento. Simplemente veo que me falta el 59. Muchísimas gracias por haber traspasado el océano y estar con vosotros. Y en este seminario, créanme sinceramente que después de la bibliografía, los años de experiencia, yo a este seminario he venido a aprender. He venido a aprender lo que es la psicopedagogía, porque tienen mucho que contar de sistemas que desafortunadamente yo desconozco. Un placer y muchísimas gracias. Besos, hermano. Seguimos. Besos.